A conversar con Janel. Janel, la de Ucrania, estas tensiones en Taiwán, en el Asia, porque también incluye a China, incluye a Japón, ahora con lo que tú dices de Corea, esto, la escasez de gas y de petróleo que ya no está llegando a Europa de Rusia, eso afecta de alguna manera a la economía mundial, incluyendo República Dominicana. Claro que sí, la economía dominicana está altamente interconectada con el resto del mundo. Nosotros somos un país que estamos siempre en las principales decisiones de globalización del comercio mundial. Cuando usted hace un balance, por ejemplo, y usted se traslada a cualquier tienda de la República Dominicana, gran parte de la mercancía que se vende viene de China. Gran parte de los repuestos, del área de los repuestos, viene de Japón, viene de Europa. Aquí tenemos buenos repuestos de vehículos. Entonces, cuando usted hace ese estudio, usted se da cuenta que nosotros tenemos una economía que depende mucho de la mano de obra y de la fabricación internacional. Ahora, hay que definir esta situación con grandes bloques que se dividen en 5. El primer conflicto que hay, que es intangible, pero lo hay, es el enfrentamiento entre el G7 y el BRIC. Ahí inicia todos los conflictos. Esa fundación, por ejemplo, de los 7 países supuestamente más poderosos del mundo, donde hay 2 de Norteamérica, 4 europeos y 1 asiático, me refiero a Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y Japón, están enfrentados con el BRIC. El BRIC tiene otra dinámica y contempla entonces a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El componente de Sudáfrica tiene un componente interesante porque Sudáfrica para el 2030 y 2040 es el continente que va a aportar al mundo la mayor cantidad de mano de obra. Europa está envejeciendo y Asia también. Y en América tenemos una cultura hacia una tendencia de la dejadez de la juventud. El tercer conflicto que hay es el conflicto de Euroasia entre Rusia y Ucrania, que es un conflicto energético y alimenticio. Energético para los países de Europa que dependen en más de un 50% del gas natural de Rusia, y alimenticio porque la mayor cantidad de países que usted ve que tienen problemas de alimentación se suplían de Ucrania. El otro conflicto que hay es el conflicto de China y Taiwán, que a pesar de que el génesis viene desde la caída del Imperio Qing en 1912, donde San Yat-sen y luego el heredero Chiang Kai-shek se arma el Frente Unido y hace esa gran revolución donde Mao Zedong o Mao Zedong, con una alianza estratégica de la Unión Soviética, se queda con la revolución a través de la revolución agraria. Ese conflicto hoy se despierta, porque en el caso de Xi Jinping es el animal político más estratega en los últimos 50 años o 100 años. La gente piensa que Xi Jinping viene de la Secretaría General del Partido Comunista Chino y no se dieron cuenta que él nació en el imperio de Mao Zedong. Su padre era un aliado fundamental de Mao. Y cuando viene la reforma cultural, que viene la revolución cultural en China, el padre de Xi Jinping es acusado de traidor. ¿Y por qué Xi Jinping tiene ese amor y esa devoción por Mao? Porque los guardias hicieron que él se formara leyendo los manuales de Mao y renegando a su padre. Entonces no hay nada más peligroso que aquel que tiene que demostrarle a la sociedad de China de que él es más de Mao que de su propio padre. Y la gente no se da cuenta de eso. Y por eso Xi Jinping ha tomado tan en serio la doctrina ideológica en el tiempo de Mao Zedong y está implementando una tesis de que la democracia de Occidente es el primer enemigo de China, porque él te está ponderando un gobierno dictatorial. Los otros 2 conflictos brevemente es el conflicto de Corea del Norte y Corea del Sur, que se está agarrando de la desestabilización de la bahía de China para que los de Corea del Norte tengan prácticamente los misiles listos para tirárselo a Corea del Sur, y el conflicto de la India y Pakistán por las aguas del Himalaya, que es el conflicto medioambiental. Esos 5 bloques marinos tienen el mundo al borde de una guerra nuclear. Es simplemente un asunto de rol de cálculo. Entonces nosotros tenemos que seguir apostando primero a la diplomacia internacional, que es el mecanismo normal, a la paz mundial, porque aquí nadie ganará. Si se arma un conflicto nuclear, no hay ganadores ni vencedores, eso es real. Es a partir de 72 horas que desaparece gran parte de la humanidad. Una sola ojiva nuclear, de la que tiene, por ejemplo, Rusia o Estados Unidos, tiene 200 veces, escuchen bien, la carga nuclear de la bomba que se desató en Hiroshima y Nagasaki. Una sola. Entonces, una tecnología donde el buró militar de estos países
industrializados en la guerra, tienen un secreto de Estado que muchas veces ni los partidos políticos de esos países lo conocen. Las armas que tiene Rusia, China y Estados Unidos, ni el establishment político de esas naciones lo manejan. Son un secreto de Estado. Y por eso vemos que Taiwán, que es el gran gigante ahora de la tecnología, porque se descubre que Taiwán y Corea del Sur producen el 100% de la nanotecnología del mundo. O sea, esos chips que tienen un tamaño de 10 nanómetros abajo, solamente lo fabrican en el mundo Taiwán y Corea. 92% Taiwán y 8% Corea. Si ese conflicto se desata entre China y Taiwán, se paró el mundo. ¿Cuál? El mundo tecnológico.